Buenos días, mi nombre es Fran y comparto en calidad de líder del gobierno para defender que siendo católicos, encontrándonos en esta posición, preferiríamos mucho, en vez de no hacerlo, ¿no? Llevar a cabo esta vida más caritativa que no la contemplativa. Voy a estructurar mi discurso en las siguientes órdenes. En primer lugar, voy a llevar a cabo las definiciones que creo importantes para llevar a cabo este debate, para asentarlo. En segundo lugar, voy a establecer cuál es el status quo en el que actualmente nos encontramos, junto con la métrica que creemos trascendente desde el alta del gobierno para llevar a cabo este debate en las mejores condiciones posibles. Finalmente, procederé al desarrollo de mis argumentos sin perjuicio del posterior que realizará mi vicelíder de gobierno. Creemos que en este debate es importante llevar a cabo, en primer lugar, unos ejemplos, ¿no? Unas definiciones sin perjuicio de lo que establece la ley COSLAE, ¿no? Nosotros, como vida contemplativa, nos gustaría dar un referente para que todos entendamos más o menos a lo que nos referimos. En este caso, por ejemplo, identificaríamos la vida contemplativa con el budismo, una religión que se centra sobre todo mucho más en la vida intrapersonal, ¿no? En el propio individuo, sobre todo una religión más individualista, más centrada en el individuo en sí, que no tanto en el conjunto de los adeptos a esa religión, ¿no? De los que siguen. En segundo lugar, la vida caritativa en este sentido, por tanto, precisamente que luego ligará con el status quo, nos encontramos con una religión, por ejemplo, católica, ¿no? Una religión que se centra sobre todo más en la ayuda al otro, que cree que esta es una buena forma de poder acercarse a Dios. Una religión en la que hace prevalecer de algún modo qué hacemos en relación respecto a los demás que nos beneficia a nosotros. No tan individualista, sino centrada mucho en beneficiar, en ayudar, en apoyar a terceras personas sin que tengan ningún vínculo determinado y familiar, y evidentemente que si lo tuvieran, pues todavía mucho mejor, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es una persona católica? Es importante caracterizar aquí qué entendemos por una persona católica. Por una persona católica entendemos sobre todo una persona que probablemente en el status quo actual es una persona que sigue unos ideales que según, bueno, la religión está establecida, ¿no? La católica, sigue sobre todo una vida no tan individualista como la budista, sino más en este sentido colectiva, ¿no? Tiene unos valores de sacrificio, de ayuda, de dejarse la piel por el otro, ¿no? De ayudar, en este sentido, beneficiar sobre todo al prójimo, porque de esta manera consigue acercarse a Dios. Por tanto, se identificaría más con una vida caritativa. Entonces, esta religión católica, ligado con la persona católica, ¿en qué consiste? Es importante dejar muy claro que es una religión que se basa en la ayuda del tercero, es decir, la concepción que tenemos en un origen es que Jesús, precisamente el punto de inflexión es este, que se sacrifica por todos. Existe una responsabilidad con los demás fundamental, que es lo que nos hace precisamente acercarnos a Dios. En definitiva, señores, tenemos una deuda con Dios. Es decir, en la religión católica tenemos una deuda con Dios porque fue una persona que se sacrificó por el resto, caritativamente. Y nosotros esto no solo tenemos que, como católicos y como actor, llevar a cabo sus valores, sino que encima tenemos esta deuda y que debemos seguir sus pasos. Entonces, esto es importante y en este sentido nosotros creemos desde alta del gobierno que, por tanto, la métrica de este debate es demostrar, es decir, en qué mundo, siendo católicos, según la vida que escojamos, nos acercamos más a Dios, que por tanto esto es lo que nos garantiza o nos asegura esta felicidad o probabilidad de salvarte, ¿no? De ser feliz, de estar tranquilo y conforme porque has seguido tus ideales, los ideales con los que has crecido y con los que estás de acuerdo durante toda tu vida. Por tanto, creemos que esta sería la métrica del debate. En cuanto a los argumentos que vamos a traer, nosotros en primer lugar traemos un argumento de por qué es importante que, siendo católico como actor, llevemos a cabo esta vida caritativa. Porque con esto contribuimos a una proliferación y aumento de la repercusión del catolicismo. Y esto es importante, ¿no? Al final, ¿cómo se mecaniza esto? Porque realmente, si nosotros llevamos una vida caritativa, ayudamos a una persona, por ejemplo, necesita un favor, en este caso, le prestamos ayuda, esta persona, por ejemplo, partamos de que es una persona neutra que no tiene ningún conjunto de ideales establecidos o que no sigue ninguna relación concreta. Esta persona siente que nosotros le hemos ayudado, le hemos prestado esta ayuda, y en este sentido puede haber, es más probable que en mi mundo lo que ocurra es que haya una repercusión de que en un futuro esta persona, sintiendo esta empatía de que, oye, yo cuando lo necesité se me ayudó, luego quiere hacer lo mismo por los demás. Esto va completamente conforme con el catolicismo, con lo que promueve Jesús, con la base, el núcleo, el punto nuclear de la religión del catolicismo, ¿no? Y entonces esto también a nosotros en sí nos produce una satisfacción, no solo porque estamos atrayendo más adeptos, entiéndanme la palabra, sino porque encima estamos promoviendo su palabra de esta forma, lo cual nos permite también acercarnos más a Dios con el objetivo de atraer, obtener esta salvación, esta felicidad, esta conformidad, teniendo en cuenta que hemos seguido unos valores con los que estamos conformes y somos
personas no hipócritas, sino coherentes con lo que creemos. En segundo lugar, ¿qué es lo que pensamos también? Otro argumento relevante que consideramos pertinente traer a colación del primero es que nosotros cuando hacemos esto y llevamos a cabo esta vida caritativa, teniendo en cuenta la caritación que hemos realizado de lo que viene siendo la religión católica, tenemos una satisfacción propia. ¿Por qué? Porque tenemos una creencia de qué es lo que Él querría, de qué es lo que la persona, el punto nuclear de nuestra religión, que es Jesucristo, es lo que Él querría. Entonces, esto es importante porque una persona, en este caso estamos sintiendo cómo estamos de acuerdo con los ideales que en un principio manifestaba nuestro líder máximo en este sentido de la religión, que es Jesucristo, ¿no? Y en tercer lugar, lo que está muy relevante es que, o sea, hay que encontrar un punto también utilitarista. Y creemos que hay un argumento utilitarista que es el siguiente, es decir, nos encontramos con una vida contemplativa frente a una vida caritativa. Aquí hay una utilidad que nosotros apreciamos en cuanto a la vida contemplativa, que sí que nos proporciona en un mundo donde llevamos a cabo una vida caritativa. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de que en un mundo donde tenemos una vida caritativa, donde como actor priorizamos esta vida caritativa siendo católicos, sin perjuicio de que no podemos renunciar a tener ápices contemplativos que todas las personas tienen, evidentemente, es decir, introspecciones personales o formas de acercarse a Dios, reflexiones intuitivas, aquí encima en nuestro mundo donde llevamos a cabo, donde priorizamos esta vida caritativa, estamos ayudando a terceras personas. Es decir, estamos generando un beneficio en la sociedad que encima está de acorde con el núcleo principal que he caracterizado sobre qué es la religión católica, qué es lo que promueve Dios, y estamos dando sentido a esta deuda que tenemos con Dios, este sacrificio por los demás caritativo que realizó y que es lo que da origen a nuestra religión. Por tanto, por estos tres puntos, básicamente, que posteriormente desarrolla todavía mejor, si en este caso lo he hecho bien, Adam, creemos que sí, que deberíamos priorizar como católico, teniendo en cuenta que somos actores, esta vida caritativa en cuanto a acorde a nuestra religión y de acuerdo con la caritación traída. Gracias. Muchas gracias, periodista. Otra palabra, Daniel. Muy buenos días, yo soy Minia Ferribre en calidad de líder de la oposición. Para empezar, queremos, nosotros entendemos que es una persona cristiana que una vida con esta vida podemos encontrar los estímulos y además vamos a desarrollar nuestra función social y nuestra defensa de los jóvenes. Esto va a ser importante para comprender cómo funciona el mundo y cómo funciona, cómo quiere Dios que nosotros nos comportemos y cómo ayudemos al mundo o que nosotros mismos consigamos nuestra propia salvación. Porque en realidad lo que queremos pues, con esta vida contemplativa es acercarnos a Dios. Con este acercamiento vamos a lograrlo estando nosotros y para ello traemos tres argumentos. Nuestro primer argumento es seguir el ejemplo. Con este argumento pues queremos seguir pues, el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y con él pues somos personas cristianas y nuestra máxima aspiración es acercarnos lo máximo posible a Dios. Esto la mejor forma de contactar con él y de llegar a estar con él es seguir sus propios principios. Dios es un observador. No sé lo que él de verdad no ayuda al prójimo desde su posición, sino que lo que hace es observar. Él hizo el mundo tal y como
él de verdad creía que debía ser, y nosotros queremos ayudarlo y no romper sus propios principios. Sí, no querrá Dios que sigamos el ejemplo de Jesucristo, persona tremendamente caritativa. Pero Jesucristo no deja de ser su hijo. Lo mandó una vez, pero no por ello seguimos realmente su ejemplo, porque lo que él en realidad es un observador y por mucho que Jesucristo viniera aquí a enseñarnos que de ayudar, Dios no lo hizo, mandó a otra persona. Entonces, por lo que hacemos ayudando al prójimo es perder un tiempo en nuestra propia salvación. Lo que de verdad queremos es llegar al cielo para estar con Él. Esto lo podemos hacer enfocándonos en nuestra salvación, ya que, pues, además de cristianos, somos una persona que se puede llegar a considerar algo egoísta, porque aunque queramos ayudar al prójimo, o eso es lo que se nos quiere decir Jesús, lo que de verdad queremos es llegar a nuestra vida eterna y pasarla en el cielo, no de otra manera. Y yo creo que la mejor forma de hacer esto, que muy bien dice, es precisamente siguiendo los ideales, los modelos establecidos con lo que hizo Jesucristo, que es lo que principalmente es fundamental en la religión católica. Pero la religión católica, además, la ayuda o ser caritativo puede también tener un prejuicio. En nuestro segundo argumento, pues es un argumento de ayuda peligrosa, pues con este argumento queremos dar a conocer que además, ayudar, por ejemplo, dando limosnas a gente, lo que hacemos es perpetuar su situación que vive. Y esto lo hace porque no tenemos un nivel económico tan alto como para poder solventar sus problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es darle una pequeña ayuda, y con esta pequeña ayuda, las personas lo que van a hacer es, pues van a ver que pueden alimentarse y que pueden tener una cierta vida así, y lo que de verdad no estamos ayudándolos de verdad. Con una vida contemplativa podemos intentar encontrar una lógica de por qué esto es así y de por qué Dios lo está haciendo de esa manera. Esto importa porque estas personas están estancándose y no van a poder mejorar como persona. Y esta mejora pues es lo que de verdad ansía en todo momento. Nuestro tercer argumento es un argumento de verdadera salvación, pues como si dejamos nuestro objetivo individual de lado, lo que estamos logrando es que nuestra salvación se encuentre cada vez más lejos. Estamos enfocándonos en ayudar al prójimo, pero lo que de verdad necesitamos es que consigamos llegar al cielo. Nuestro objetivo es salvarnos y tener una vida eterna digna, como es allí no en el infierno. Entonces, ayudando al prójimo, como ya expliqué en mi otro argumento, además de estancar a estas personas, también también se puede llegar a ayudar o a dar de forma caritativa, como nosotros creemos, ayuda a gente que en realidad esté usando estos fines, esta ayuda para fines que no ayuden a la sociedad. Entonces, nosotros podemos llegar a pensar que estamos siguiendo la palabra de Dios, pero en realidad lo que estamos logrando es una situación completamente contraria y está empeorando nuestra situación y nuestra posibilidad de llegar a salvarnos. Algún ejemplo pues podría ser como que las personas que estén pidiendo, pues no lo sabes, tú lo puedes ayudar, pero a lo mejor usan ese dinero para alcohol, drogas, y esto lo que hace es empeorar su situación
y al mismo tiempo la situación de la sociedad en general y no está empeorando el mundo que Dios de verdad quería conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por la exposición. Damos la palabra al vicefiscal. Bien, nos encontramos en una moción de actor y es muy importante dar el significado de qué significa voluntad, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la misión que quiso transmitir en la tierra Dios cuando hizo su aparición mediante la figura de Jesús. Entonces, esta voluntad es realmente lo que va a acercar más el actor a Dios. ¿Por qué? Porque básicamente la misión de Jesús y el sacrificio que hizo en la tierra por todos nosotros y los valores que aportó Jesús en aquella época fueron muy positivos para el desarrollo de la sociedad actual y sería contradecir, contradecir por parte del pensamiento del actor pensar que la forma caritativa es peor o no pondera tanto como la forma contemplativa. Y realmente, si Dios envió a Jesús y este actor es muy creyente, entenderá racionalmente y lógicamente que va a tener que hacer o va a intentar hacer lo mismo que hizo Jesús aquí en la tierra, porque es la única evidencia que tiene este creyente de algo real que puede hacer él para conseguir probablemente su salvación y cumplir la voluntad de Dios. Cumpliendo la voluntad de Dios, esta persona va a poder aproximarse al máximo a Dios. Y por lo tanto, también, ya que somos mortales y somos humanos y hacemos pecados, el perdón de Dios será justificado mediante las acciones que haga este individuo. Porque aunque, todos hacemos pecados y el actor también hace pecados. Entonces, el punto de vista de que simplemente la vida contemplativa se quedaría corta, ya que tampoco para el actor significa poder cumplir la misión de Dios, porque realmente no la puede complementar un poco, pero no es suficiente como para pedir el perdón por diversos pecados que haya hecho. Si una persona ha hecho no sé, ha insultado a alguien, entonces digamos que esto es un pecado para Dios. Para poder conseguir el perdón de Dios, Dios debe valorar cómo ha sido su vida, qué acciones ha tenido este actor en su vida, y al final este actor sabe perfectamente que haciendo acciones caritativas como hizo Jesús es el claro ejemplo y el ejemplo más seguro como para que Dios le rinda el perdón por sus pecados, y eso el actor lo sabe. Entonces, está claro que siempre que das, recibes, y el actor tiene una esperanza a seguir con su misión de transmitir la visión de Dios, la voluntad de Dios, y mantener su felicidad y fe viva. Y entonces esto se hace mediante acciones, no simplemente con contemplaciones, porque cualquier persona puede complementar, puede contemplar, pero pocas personas realmente tienen la actitud y la dedicación de cumplir la voluntad de Dios, que es hacer acciones caritativas, cumplir los mandamientos y básicamente intentar hacer el mundo un lugar mejor, que es lo que quiso hacer Jesús. Entonces, si vamos desde el punto de vista del actor, de intentar desarrollar la religión, nosotros vemos aquí un contexto histórico interesante, y es sobre el budismo y los adeptos al budismo. Nosotros vemos, y el actor ve, pues que durante la evolución de las religiones el budismo es minoritario, en cambio la religión católica no es minoritaria. Y esto nos da a pensar por parte del actor que realmente haciendo acciones caritativas puede conseguir más adeptos su religión. ¿Y por qué se da eso? Pues cuando tú conoces a una persona y lo primero que haces es darle,
esta persona tiene más predisposición a hacerte caso o a escucharte que si directamente no haces nada y la contemplas. Entonces, simplemente para la religión y el desarrollo de la religión, para el actor piensa plenamente que si él da, siempre recibirá y entonces Dios también recibirá. Ya que también una perspectiva interesante sobre el actor es que piensa que Dios está dentro suyo y entonces todas las acciones que él haga son directamente acciones que hace Jesús o Dios y se personifican en él mismo. Entonces, por parte del actor es interesante replicar la acción que hizo Jesús y la voluntad de Dios, llevarla a su vida personal para realmente conseguir tanto una felicidad de que va a ser perdonado durante toda su vida, también vivir en paz, que también es importante para el actor, y aparte de todo eso, cumplir la voluntad de Dios y realmente hacer el mundo un lugar mejor, que es lo que realmente le hace feliz. Entonces, pues eso, la presencia de Dios y la misión en la tierra que tuvo Dios fue que Jesús fue la personificación de Dios en la tierra. Entonces, mediante muestras de caridad, volvemos a personificar la voluntad de Dios como el individuo mismo que hace estas acciones. Y por lo tanto eso al final le genera al actor una satisfacción sin precedentes, porque por una parte está cumpliendo la voluntad de Dios, lo que quería Dios que fuera a la tierra, y luego por otra parte siente felicidad en dar primero y recibir luego, aparte de incrementar los adeptos que puede tener la religión católica en este momento e incrementarlos. Visto lo que pasó con el budismo, nosotros creemos que es la mejor forma que tiene el actor para poder desarrollar la religión en el mundo actual en el que vivimos, que es un mundo pues, que cada vez hay menos adeptos en su religión y se debe proteger. Entonces, digamos, tiene impacto el hecho de la estrategia que va a seguir el actor para conseguir nuevos adeptos y ser feliz consigo mismo. Entonces, nosotros creemos también que el actor tiene claro que el egoísmo propio de la vida contemplativa es incapaz de llevar la voluntad de Dios a la tierra, como bien he repetido anteriormente, y él decide básicamente que no es la mejor opción para él ejecutarla de ese modo, sino que prefiere cumplir la voluntad de Dios, hacer acciones caritativas, ya que Dios está dentro suyo, y con eso va a poder hacer un mundo mejor, que es lo que al final quería Dios y lo que defiende la Biblia y lo que lleva pues, el cristianismo cumpliendo los valores que nos trajo Jesús cuando hizo su aparición en la tierra. Entonces, este actor también tiene una responsabilidad asumiendo la acción y sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros. Entonces, si el actor no hace ninguna acción, se va a sentir mal consigo mismo. Entonces, el actor se siente en deuda con Dios. Y Dios, ya que está dentro del actor, mediante sus acciones caritativas, conseguirá tener el perdón de Dios por sus malos actos y los pecados que todos podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, esto es todo. Muchas Gracias, ministro. La palabra al ministro. Buenos días, soy Carolina, en mi localidad de vicelíder de oposición, para decir por qué nosotros tenemos este debate desde la bancada de oposición y dejar claro un par de puntos que creo que no se han dejado bien asentados a lo largo del debate. Entonces, voy a empezar hablando sobre el segundo caso que trae el gobierno, porque es el último que ha salido del debate y ninguno de los dos paradores me ha conseguido ningún punto, entonces voy a intentar introducirlo. Bien, vamos a hablar del caso del segundo.
Vale, nos trae de nuevo la idea de la voluntad de Dios. Toda la idea de su caso, sobre la voluntad de Dios, centra la idea de que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Nos explica por qué concretamente el cristiano realmente cree que tiene que seguir el ejemplo de Jesús cuando hay muchísimos agentes dentro del cristianismo que se siguen. Y sobre todo, teniendo en cuenta que Jesús no es el ejemplo más claro de lo que realmente cree un cristiano porque se sacrificó por nosotros, por mucho que el hecho de que nosotros como cristianos queramos ayudar al prójimo, queramos expandir la religión y queramos salvarnos a nosotros mismos, el propio sistema, tal vez, si nosotros queremos expandir la religión, nos importará más lo que hicieron los apóstoles que lo que hizo Jesús, porque Jesús en sí mismo no dejó muy bien o no logró expandir tanto la religión como lo que realmente luego los propios apóstoles fueron los que lograron expandir la religión y llevarla a más lugares. De hecho, el propio Jesús fue considerado el rey de los judíos, se reían de la religión y no creían en su historia, pero fueron luego los apóstoles, desde una perspectiva más contemplativa, porque realmente no hicieron grandes actos, sino que simplemente expandieron después de observar los actos de Jesús, los que pudieron expandir la religión y decir que creciese. Entonces, la voluntad de Dios no depende de que le hagamos nada, porque también me habláis, tanto en el primer como en el segundo caso, de que tenemos una deuda con Dios porque Jesús se sacrificó con nosotros. Dios mete a Jesús en el mundo, pero no como una intermisión entre el mundo, porque el principio de Dios es que Dios no intenta inmiscuirse en el mundo, sino que deja que las cosas ocurran y es en la decisión entre el cielo y el infierno donde Él toma las decisiones. Entonces, metió a Jesús en el mundo y fue Jesús el que decidió sacrificarse por nosotros. Entonces, nosotros de tal caso tenemos una deuda con Jesús. Dios realmente lo que mide sobre nosotros no es su deuda. En tal caso, si hubiera una deuda, se pagaría con seguir sus preceptos. Y nosotros mismos tenemos tres preceptos. La caridad, el seguir los mandamientos lo mejor posible y tener como el mundo como un lugar mejor. Entonces, con respecto a la caridad, nosotros no negamos que la caridad sea un aspecto importante, pero preferimos primero contemplar la creación de Dios, entender cuáles son los principios que guían esa creación y qué es lo que le importa a Jesús a medida de la contemplación de su propia obra, y luego inmiscuirnos en ella y trabajar sobre ella de la forma más correcta posible, no simplemente intentar ser caritativos con todo el mundo de medidas que tal vez no están seguros si son para ser ni efectivas para nosotros ni efectivas para ellos. Eso ya es su tercer argumento. Vale, voy a intentar terminar ahora con el segundo rueda porque si no me voy a quedar sin tiempo. Entonces, luego habla del perdón de los pecados, pero plantea que Dios nos perdona los pecados en base a una ponderación entre los actos buenos y malos que hacemos. Pero Dios lo que mide es la culpabilidad. A Dios nos perdona en función de si nos sentimos culpables por aquello en lo que pecamos. Entonces, no es una ponderación entre si sentimos muchas cosas mal o muchas cosas bien, sino lo que importa es si después de hacer un acto que la religión o que Dios realmente no respeta, nosotros nos sentimos culpables y realmente nos arrepentimos de lo que hacemos. Entonces, en base a eso, nosotros mejor podremos evaluar nuestra culpabilidad y sentirnos mal en la medida en que nosotros observemos nuestras acciones y hagamos introspección y sobre todo observemos el mundo tal y como es y tratamos de entenderlo. Y eso se llega por medio de la contemplación y no simplemente por medio de la acción, sin ningún tipo de introspección o pensamiento pausado sobre cómo hacer las cosas. Siendo católicos, ¿cómo alcanzaremos el cielo? ¿Mediante la contemplación o mediante la caridad? ¿Puedo repetir el punto? Siendo católicos, ¿cómo alcanzaremos el cielo? ¿Mediante la contemplación o la caridad? Nosotros, como católicos, alcanzaremos el cielo en primera instancia siempre sobre la contemplación. Simplemente por medio de la caridad no alcanzaremos el cielo, porque no estamos llevando a cabo todos los procesos necesarios por base a Dios, porque Dios, primero, sobre todas las cosas, quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Luego viene el prójimo. Entonces, simplemente hacer cosas por el prójimo que ni siquiera sabemos si están siendo buenas para ellos, no va a permitir a Dios y nos sigue el mandamiento que establece. Y entonces explicamos por qué seguir su ejemplo y entender su creación, su obra, en su primer argumento, será muchísimo más importante, será troncal para poder llegar más tarde a llegar al cielo. Es decir, es verdad que la vida es un factor importante, pero no es el primero y no es la instancia principal por la que podemos llegar al cielo, sino que la instancia principal será la contemplación. No te voy a dar el punto de vista, es cuestión de sentido. Vale. Luego mostré la idea del budismo, pero no sé qué tiene que ver, porque realmente nos plantea que es minoritario, pero precisamente nosotros hablamos de que la mejor forma de expandir la religión es por medio de seguir el ejemplo de los apóstoles, en tal caso de Jesús, y eso creo que ya está bastante suficientemente explicado. Y luego, en el turno de mi compañera, tanto cámara baja como cámara alta de oposición, les traigo una pregunta muy similar, que era la idea de por qué sigue a Jesús es importante, no sé qué, creo que eso también está bastante claro, porque dentro de la comparación entre lo que nos importa más, es decir, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los apóstoles, primero, medir la efectividad de Jesús, no sé si hasta qué punto fue efectivo en lo que es la expansión de la religión o en lo que es la lucha por la religión, no creo que sea realmente posible evaluar si fue muy efectivo. Y luego, la idea de que es mucho más importante seguir a los apóstoles porque nos pueden ayudar a expandir la religión. Luego, el primero de el gobierno nos traía un argumento de que era importante como actor
proliferaba el elemento del catolicismo. Esto ha quedado suficientemente explicado por qué no prolifera el elemento del catolicismo, sigue este tipo de ejemplos. Luego, la idea de satisfacción propia. Lo que él creía. ¿Cómo podemos evaluar lo que quiere Dios si ni siquiera estamos contemplando lo que realmente él ha hecho? No se me explica en ningún momento y se me utiliza cómo podría ocurrir eso, de cómo entenderíamos un mensaje simplemente para ayudar a los demás. Y luego, su punto. Bien, si ustedes destacan que Dios es un observador, si Dios contempla que todos los humanos deben vivir mejor, ¿esto no se consigue más con actos caritativos que con una introspección filosófica? Dios dice que lo que importa es que todos los humanos pueden vivir mejor. Pero nosotros como cristianos tenemos primero el objetivo de salvarnos, que es totalmente, no tiene ningún tipo de sentido con vuestro caso, porque vuestra idea principal es la idea de que de que tenemos que dejar los objetivos propios para poder ayudar a los terceros, que sería un segundo plano, entonces no estaríamos primando su primera salvación. Y luego, sí, es importante ayudar a los demás, pero tenemos que entender la situación de los demás y ayudarlos de forma efectiva, como estamos planteando en el segundo argumento de satisfacción. No, en el segundo argumento de ayuda peligrosa. Y luego, ellos tienen otro argumento de utilitarista, de que no podemos renunciar a vicios individuales. En plan, de que tenemos que ayudar, pero que de forma totalmente sincerada, sin ningún tipo de medición. Esto bien explicamos por qué no es efectivo. Y sobre todo, el punto que no me quiero dar fue la idea de que el egoísmo, ellos plantean de que nuestra versión es totalmente egoísta. Nosotros planteamos que nuestra versión es ambivalente. Por un lado es egoísta porque queremos que nuestra conservación, pero no es simplemente egoísta. ¿Acaso no sería, cómo va a ser egoísta si nuestro propio Eichmann nos dice elimina las preocupaciones y pasiones propias? Es decir, ¿cómo podemos ser intrínsecamente egoístas por querer, por estar contemplando el mundo en vez de actuar directamente, si precisamente estamos olvidando nuestro propio ser y centrándonos en la observación de lo demás? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra de Educación. La palabra es esta. Bien, vale, una puntualización rápida antes de comenzar. La segunda interventora de la Cámara Alta de Oposición nos dice que si amas a Dios no vas a amar al prójimo. Leo literalmente el infoslide. Desde algunas corrientes han defendido que esta virtud consigue la unión a Dios a través del amor al prójimo. Gracias. Ahora empezaré con mi intervención. Bien, hay que dejar muy claro que la moción trata sobre si una persona católica, cómo conseguirá él mejor, cómo él conseguirá desarrollar su religión mejor. Vale. ¿Por qué una persona quiere desarrollar su religión y por qué una persona en específico católica quiere desarrollar su religión? Bien, una persona quiere desarrollar su religión, primero que todo para purificarse, para limpiar su alma, para conseguir beneficios sentimentales, psicológicos, etc. Y una persona católica, en concreto, quiere mejorar y quiere desarrollar su religión principalmente para conseguir llegar al cielo. Principalmente. Cosa que no me trae Cámara Alta de Gobierno en ningún momento. No me dice en ningún momento por qué un católico, su principal la principal idea que tiene, el principal objetivo que tiene es conseguir el cielo y por qué la manera de hacerlo mediante la caridad es la mejor, que es lo que le traeremos nosotros. Tampoco nos hablan de seguir el camino de Jesucristo, etcétera, y luego desarrollar esa parte porque ha quedado bastante bien. Entonces, ¿cuál es la meta de un católico? Pues obviamente es alcanzar el cielo, que obviamente es actuar acorde al camino del Señor. Tenemos dos maneras de conseguirlo. Uno, la manera de la contemplación, que es contemplar estímulos a través de la percepción. Luego les desarrollaré por qué esta es bastante menos... una manera menos importante de conseguirlo que a través de la caridad. ¿Por qué la caridad es la principal? Bien, importante. La caridad es la que nos lleva al cielo. ¿Por qué? Aparte de porque es el camino de Jesucristo, y debemos todos como católicos seguir el camino que llevó a cabo Jesucristo, la Biblia
propiamente nos dice que debemos amar al prójimo, debemos cuidar al prójimo, debemos favorecer al prójimo para conseguir favorecernos a nosotros mismos después. Y de hecho es que en todos los versículos de la Biblia hay siempre historias de ayuda a los demás. Hablando ya de Jesucristo, no me trae desde ningún momento cámara alta de gobierno porque dicen que Jesucristo es una persona caritativa. Pues se lo digo yo, Jesucristo es una persona caritativa porque lleva a cabo una serie de milagros, por ejemplo, que ayudan a las personas a vivir mejor. Personas que, como dice en el Infoslide también, son personas que se encuentran en situaciones de tremenda vulnerabilidad, como es el caso, por ejemplo, de cuando curó un leproso, persona que estaba en vulnerabilidad, que lleva a cabo un acto caritativo, el milagro se cura de la lepra. Persona, un cojo, situación de vulnerabilidad, lleva a cabo un milagro, ya no es cojo. Cuando había personas que necesitaban comer más, multiplican los panes y los peces y consigue con este acto de caridad mejorar la vida de estas personas. Bien, ¿qué me traen desde las cámaras altas? Primero, la Cámara Alta de Gobierno empieza hablando de conseguir una proliferación del catolicismo. No entendemos en la Cámara Alta de Gobierno qué beneficio puede tener para mí, para desarrollar mi religión, que haya una proliferación, y no la he dejado en ningún momento, que haya una proliferación de mi religión. Evidentemente, pues a mí me supondrá un beneficio para mí seguir el camino de Dios, seguir lo que dice la Biblia, seguir el camino de Jesucristo, pero no que haya más fieles o que haya menos fieles. A mí eso no me importa, y por lo tanto el budismo y la proliferación de la religión no entran en este debate. También hablan de que me mantiene la felicidad y la fe viva. Bueno, si me hablan del camino de Jesús, que ya le estamos diciendo, obviamente como católicos, una de nuestras principales maneras de desarrollar nuestra religión es seguir el camino de Jesucristo. ¿Pero por qué? Pues porque ese es el objetivo de Dios, seguir el ejemplo de Jesucristo, cosa que no estén desde ningún momento de Cámara Alta. ¿Y qué pasa con la Cámara Alta de oposición? Bueno, me dicen primero que todo que el objetivo como católicos es llegar al cielo. Se lo compramos perfectamente. Obviamente es llegar al cielo. ¿Pero cómo? No mediante la contemplación. ¿Por qué? Porque la contemplación puede llevarte a estímulos que te llevan a alejarte del camino de Dios. Si tú únicamente te centras en la contemplación de tus estímulos, no tienes por qué seguir el camino de Dios, no tienes por qué seguir el camino de la Biblia, no tienes por qué seguir el camino de Jesucristo, y por lo tanto se te puede alejar del camino de Dios y llevarte a una perspectiva en la que tú, en ese momento, no estás actuando acorde para conseguir el fin final, que es llegar al cielo como católico. Sí. Aunque no se te puede alejar del camino de Dios, ¿acaso la propia actuación sin contemplación y sin medir la creación de Dios no puede también alejarte porque estás muchas veces con tus pecados y ya no quieres... No, pero si los actos de caridad nunca te van a alejar del camino del Señor, porque si el camino del Señor se basa en los actos de caridad, como bien dijo la Cámara Alta de Gobierno, es que se basa en que la propia historia de Jesucristo es una historia en la que en todo momento está llevando a cabo milagros, está llevando a cabo acciones que benefician al prójimo y benefician a personas que son vulnerables en esos momentos. ¿Qué les hemos traído desde Cámara Baja de Gobierno? Bien, les hemos traído primero la extensión de que por qué Jesucristo entra realmente en este debate, por qué no es importante la proliferación y por qué una persona quiere de por sí, ya no es ser católica, desarrollar su religión. Pues ¿para qué? Para limpiar su alma. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues mediante la ayuda a los demás. ¿Cuántas veces nosotros, alguno de ustedes, se habrá sentido bien al haber conseguido ayudar a alguien? Pues evidentemente ese es el primer fin que tiene una persona al desarrollar su religión, que es eso, purificar el alma, conseguir un beneficio sentimental o espiritual, y obviamente una de las mejores maneras de hacerlo es esta, y por lo tanto tenemos un impacto a mayores que no solamente siendo católicos, sino para cualquier persona que quiera desarrollar su religión. Y hasta aquí, muchas gracias. Gracias, señor gobierno. Vamos a hablar a las sesiones. Muy buena. Para que una persona católica no pasamos en ese objetivo principal de yo como persona católica quiero acercarme a Dios a través de, o sea, no querer al infierno, y eso lo hago a partir de no cometer ningún pecado, ¿vale? Y además le da muchísima importancia a la vida espiritual por esa idea de quiero acercarme al cielo, y no le dan importancia a la vida terrenal, es decir, esa vida en la que pues todo lo material y todas las cosas de este tipo. Entonces, para poder defender esto nos basamos en los argumentos. El primero de ellos, que se basa en la unión a Dios, en la que decimos, bueno, esa idea principal de la persona religiosa que quiere acercarse a Dios, ¿no? Su principal objetivo, o sea, todos me habláis de que sí en
en la Biblia te habla de ayudar al prójimo, pero hay una parte de esa idea de ayudar al prójimo como a ti mismo, o sea, no puedes dejar de lado a lo que viene siendo el individuo principal, que eres tú. Y es algo que en la vida caritativa sí se da, se deja de lado principalmente al individuo como tal y, y se le da más importancia a lo que viene siendo el otro. Para ayudar al prójimo no se considera utilizar también. Si es cierto, le compro el punto de que es verdad que hay un beneficio, en tanto en que, claro, como yo he ayudado a alguien, me voy a sentir bien, eso es verdad, pero es que hay que partir de una base, y es que yo como persona tengo problemas que son ajenos a lo que hagan otros o a lo que yo haga con otros. Es decir, que puede haber, que a lo mejor puede estar el punto ese de, que además a muchísimas personas les pasa, de yo he ayudado a alguien, pero aún así sigo creyendo que yo como persona religiosa no voy a poder acceder al cielo porque a lo mejor he hecho otra cosa que puede ser que no sea beneficioso. Yo no entiendo por qué es excluyente. Yo puedo ser caritativo y también tener en cuenta mis problemas externos, personales. Realmente no, porque en vuestro mundo os basáis principalmente en esa ayuda al prójimo, en ese quiero que alguien esté bien, pero es que hay que partir de una base y es que yo como persona que ayuda al prójimo hay que entender que en la vida hay muchos problemas, ¿vale? Y que una persona única no va a poder ayudar al mundo a que todo se arregle. Entonces, esto está enlazado con mi segundo argumento, la persona se va a frustrar muchísimo más porque no va a haber un cambio a lo grande por el hecho de que realmente es que hay muchos problemas y yo como persona no voy a poder solucionarlo todo. Y además de que hay que partir de la base de que es que los cambios se producen a modo global y que yo como individuo no puedo solucionar todos los problemas que hay en el mundo. Entonces, parto de la base de ¿cómo voy a poder ayudar a alguien si yo, para empezar por un lado, no entiendo a la religión? O sea, eso por un punto, y además no solo eso, sino que estoy dejando de lado mi propio bienestar, porque ustedes me hablan todo el rato de sacrificio. O sea, que yo como sacrificio, si yo tengo que estar mal, no pasa nada porque, claro, estoy ayudando a otro. Entonces, ¿pero dónde estoy yo? Si principalmente voy yo, porque, o sea, como le digo, no puedo ayudar a otra persona si yo como tal no estoy bien. Y eso es un punto que creo que hay que tener muy en cuenta, porque si yo, tanto emocionalmente como físicamente, voy a estar, o sea, estoy mal, esto me provoca un perjuicio, no puedo beneficiar a otro como tal. O sea, imagínese que usted tiene un problema y usted me lo cuenta, pero yo estoy súper mal. ¿Cómo voy a centrarme en su problema si realmente tengo yo un problema detrás que no sé asimilar? Entonces, ¿cómo voy a asimilar el suyo? ¿Cómo voy a solucionar el suyo si no soy capaz de solucionar el mío propio? Y ahí es donde parte esa base espiritual de centrarme en esa contemplación, tanto propia como tanto propia mía como de la religión, para poder entender lo que viene siendo el mundo. Vale, entonces, partimos de la base de que si yo me quiero acercar a Dios, primero tengo que entender lo que viene siendo el mundo de Dios, porque eso es el punto principal para yo poder seguir siguiendo ese ejemplo que Dios da constantemente, ¿vale? Entonces, pensamos que si en mi mundo, en el mundo caritativo, imagínense que yo me voy, por ejemplo, a África, que es un sitio de mucha pobreza, etcétera, etcétera, yo voy a ayudarles, sí, pero voy a ver un mundo mucho más complicado de lo que yo estoy acostumbrado a ver y voy a ver que sí, a lo mejor estoy haciendo pequeños cambios, pero realmente puede que no esté haciendo un cambio que realmente solucione el problema sigue existiendo porque, como le digo, es una cosa global, no es una cosa de que yo me vaya a África y ayude a todo el mundo. Entonces puede provocar que yo ahí me empiece a plantear cosas como si Dios ha creado el mundo, ¿por qué está creando que haya situaciones tan malas y tan dañinas para las personas? Y ahí es donde parte el punto de tengo que entender la religión para yo poder seguirla y yo poder entender por qué el mundo es así y por qué el mundo se maneja de esta forma. Entonces, con esto, si yo me voy al mundo de mundo en el que básicamente me baso en esa caridad, yo voy a perder esa fe por el punto de que no entiendo la religión como tal al 100% y que además se me van a generar perjuicios personales que van a provocar que yo no pueda ayudar al prójimo de la mejor forma posible, sino que lo voy a hacer
de la forma que tenga, porque no he asimilado el problema que hay por ese poco entendimiento de la religión y por ese poco acercamiento, porque partimos de la base de que no es lo mismo estar aquí que estar en África, porque son mundos totalmente diferentes donde la vida es muchísimo más complicada. Entonces, ¿cómo voy a entender realmente esa religión si al fin y al cabo no la he estudiado y no la he contemplado como tal? Partiendo de la base de que para contemplar algo, principalmente tengo que entenderme a mí y a partir de ahí, si eso, entiendo otras cosas. Entonces, en nuestro mundo demostramos cómo la persona en el mundo caritativo va a estar muchísimo más frustrado porque no va a haber ese cambio real, no va a perder esa fe y probablemente se aleje más de la religión. En cambio, en nuestro mundo van a entender muchísimo mejor lo que es la religión, va a saber cómo actuar, porque no implica que yo esté en mi mundo espiritual, no implica que yo te vaya a ayudar a ti si necesitas algo, pero sí es verdad que voy a partir de la base de que primero para poder hacer algo tengo que entender algo, tengo que entenderme a mí y tengo que entender algo de ti. Y con esto, muchas gracias. Muchas gracias a la expresión de munición, los programas en Latinoamérica. Panel, resumen muy rápido. ¿Por qué Cámara Baja de Gobierno gana el debate? En primer lugar, ninguna alta se centra en por qué priorizaría una opción frente a otra y luego ninguna Cámara de Oposición me trae algo positivo de su postura. Es decir, en ningún momento la postura que tienen que defender ellos me genera algún impacto beneficioso. Y el único rol que queda es el látigo de oposición y no me puede introducir ese tipo de impacto. Por lo tanto, no entendemos cómo realmente se priorizaría esa opción ya frente a las que traemos desde el Gobierno. Y es que además, mi compañero Santiago, y refuta ambas cámaras de oposición, les menciona que si seguimos el camino que plantean desde oposición, realmente estamos generando una distorsión de la religión que termina causando en que no lleguemos al objetivo principal, que como mencionó Santiago, es seguir ese camino que está estructurado en la Biblia con el objetivo de llegar a ascender al cielo y encontrarnos más cercanos a ellos. Bien, ahora haciendo un análisis más profundo en cada una de las cámaras, primero, ¿cómo nos distinguimos de nuestra cámara alta de gobierno, ¿no? Al final, Santiago lo que le menciona es que es más plausible llegar al cielo con el acto caritativo y donde la Biblia destaca que en el camino como hay historias que ayudan a los demás. Bien, el segundo miembro de la Cámara Alta de Gobierno, cito textualmente menciona, nos encontramos en una moción de actor. Y es que tenemos que ver para la persona católica por qué es tremendamente beneficioso para él desarrollar su religión a través de la caridad y cómo les perjudicial mediante la contemplación. Los dos puntos que me traen, en primer lugar, es un error acerca de cuál es el objetivo, ¿no? Porque su objetivo, lo que mencionan ellos, es la finalidad de estar tranquilo. Pero lo que menciona Santiago es el realmente objetivo de una persona católica, que es ir al cielo. Y su segundo punto es la satisfacción propia de qué es lo que le generaría al individuo, ¿no? Y al final ellos no explican en ningún momento por qué queremos seguir, por ejemplo, los pasos de Jesús y por qué debería ser un acto caritativo, ¿no? Al final su objetivo es aumentar la repercusión del catolicismo, donde en primer lugar el actor en esa moción sería la religión en sí, es decir, yo no entiendo cómo mi objetivo principal para seguir este camino es realmente ver el beneficio que tiene la religión, si eso me va a ocasionar que yo no ascienda al cielo, ¿no? Tenemos que ver realmente el impacto que genera el actor, que es la persona católica, y es que además, como he mencionado, es un objetivo erróneo, porque ellos mismos mencionan cómo al final el objetivo es estar más tranquilo y realmente el objetivo principal es ir al propio cielo, ¿no? Entonces, ahora vamos con las cámaras de oposición. Comencemos con la Cámara Alta de Oposición, ¿no? Igual tiene el mismo objetivo que nosotros, que es ascender al cielo, como mencionó su primera miembro de la intervención, y este además, como he mencionado, no me muestran el impacto beneficioso, ¿no? Me traen 3 puntos. Seguir el ejemplo de Dios, donde realmente Dios lo que quiere dar el ejemplo son esos actos caritativos, como Jesucristo hacía en su momento, y como además dijeron ellas, seguir sus propios principios, ¿no? Es decir, al final, Dios, como el acto de Jesucristo, los propios que él mismo haya establecido, quiere intentar dar ejemplo. ¿Y cuál es ese ejemplo? Seguir esos actos caritativos que nos van a permitir alcanzar dicho objetivo, que es ascender al cielo. Bien, su segundo punto, que le hice un punto de información, es de que es un observador. Y yo le pregunté, si Dios realmente contempla que todos los seres humanos deberían vivir mejor, esto no se consigue realmente cambiando la situación de esas personas vulnerables, dándoles una, digamos, vida mucho mejor y por lo tanto yo voy a tener un doble beneficio. El aspecto psicológico que menciona Santiago de yo me voy a sentir mejor conmigo mismo porque estoy realizando actos caritativos y yo soy consciente de que me estoy acercando más al cielo y el propio resultado de haber valorado esos actos.
Antes de seguir con su último punto de información. Sí, si todos reciben ayuda, no reciben ayuda que no sea beneficioso, incluso hoy en día hay un debate súper fuerte sobre si la beneficencia debe ser una u otra para no destacar a las personas en su situación de vulnerabilidad. ¿Cómo me explican que su ayuda vaya a ser físicamente buena y cómo va a ayudarme eso a llegar a la salvación y a mejorar el mundo? Perfecto, porque justo iba a entrar con esto ahora, porque además el equipo de la Cámara Baja de Oposición, su segundo punto es de la frustración de que yo solo no voy a hacer cambios y es lo que me traen ellas en su último punto de la nebulosa, ¿no? Entonces, ¿cómo refutamos el argumento de la Cámara Baja y el último que trae la Cámara Alta, ¿no? El objetivo, como hemos recordado, es generar ese impacto, ¿no? Entonces, cualquier acto caritativo que yo vaya a establecer a una persona vulnerable que está en una situación, pues desgraciadamente, fatal, es decir, está en la peor situación posible, como mencionó Santiago, acerca de que se deban hacer esos milagros, pues obviamente cualquier mínimo impacto que genere, yo voy a dar un impacto más beneficioso para la persona que en ningún momento me traéis porque vuestra perspectiva de qué debería priorizar la religión va a generar ese impacto. Por lo tanto, por muy pequeño que sea, ya tenemos un impacto. Pero es que además, le demostramos que nuestro impacto es tremendamente enorme. ¿Por qué? Por lo que menciona Santiago. Me voy a sentir yo mejor conmigo mismo, es decir, tengo un impacto psicológico mayor en la persona, por lo tanto, esa frustración realmente no existe. Y si entramos en la frustración de que yo, por ejemplo, no tengo recursos, pues genero un doble impacto. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor soy una persona que no tengo muchos recursos y puedo decir, vale, vamos a organizarnos todos los que estamos en esta sala, yo me voy a encargar de hacer una organización para ayudar a niños huérfanos. Por lo tanto, que estoy generando un doble beneficio enorme. ¿Por qué? Porque estoy consiguiendo que todos los aquí presentes estéis cada vez más cerca de Dios y estoy consiguiendo que todos los aquí presentes limpiéis vuestra alma haciendo estos actos caritativos por la buena fe de mejorar a las personas vulnerables, ¿no? Por lo tanto, ya queda desmontado esa ayuda peligrosa y, por tanto, también queda desmontado el aspecto de la frustración. Entonces, antes de entrar en la Cámara Baja de Oposición, ¿tu punto? Si alguien no es capaz de, al poner aquí ese ejemplo, si alguien no es capaz de llegar a solucionarlo o de poner su grano de arena, ¿cómo hace? Claro, pues que me tenían que demostrar la plausibilidad de que no llegasen a ocurrir estos actos caritativos. Nosotros como persona católica, que tenemos como manda más para seguir ese camino hacia el cielo, que es la Biblia, yo puedo entender, como mencionó Santiago, que en todos los pasajes tengo un cierto apartado que me dice, oye, ayuda al prójimo. Por lo tanto, ya una propia persona católica ya va a tener eso en su cabeza. En el momento que tienes en su cabeza, su objetivo es intentar cumplirlo para conseguir llegar al cielo, que es el objetivo que nos habéis comprado durante tu primera intervención. Entonces, si yo no tengo los recursos, ya intentaré yo de la manera posible unirme con más gente para que todos estemos más cerca del cielo y todos ayudemos a estas personas. Y si obviamente ya soy una persona con recursos, pues gracias a Dios puedo hacerlo por mí mismo. Entonces, Cámara Baja Oposición, el punto de frustración ya lo he mencionado, de que realmente no existe esa frustración, porque yo puedo organizarme con otras personas para generar ese impacto, y además es un argumento que ya me trae la Cámara Alta y que ya consigo refutar. Su segundo punto, acerca de la unión a Dios, ¿no? Dice, ayuda al prójimo como a ti mismo. Bien, mi compañero Santiago le hizo un punto de información de que tú realmente cuando ayudas a los demás, ya también te estás ayudando a ti mismo, ¿no? Con nuestro argumento psicológico, de que generas esa limpieza en el alma, de decir, bueno, pues vengo de hacer estos actos erróneos o digamos que no son los más adecuados, bueno, porque voy a ayudar a personas vulnerables con el objetivo de decir, estoy generando un impacto, les estoy mejorando la calidad de vida y ese tipo de actos caritativos te hace sentirte bien contigo mismo y es que además te acerca más a Dios. Y punto muy importante, panel, realmente eso no es excluyente de su mundo. Como menciona la Cámara Alta, no, pero es que los actos caritativos no son excluyentes de su mundo. Exacto, y el hecho de hacer una introspección personal no es únicamente excluyente de su mundo. Por lo tanto, yo realmente puedo generar esa introspección dentro de mi mundo, pero lo que estamos diciendo es que aquí, para priorizar el cómo debe seguir la religión, te tienes que centrar en los actos caritativos. ¿Por qué? Por lo que menciona Santiago acerca de la distorsión de la religión. Si yo me centro en mis ideales y creo que este es el camino correcto, realmente puedo estar alejándome del camino propio que me dice la Biblia, que es el adecuado, que ese es el de seguir los actos caritativos. Por lo tanto, queda demostrado que Cámara Baja de Gobierno gana este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio de Gobierno. Damos la palabra a Ignacio. Vale, lo que había que demostrar en este debate es en qué mundo, si en el mundo de oposición o en el mundo de gobierno, iba a estar mejor la persona católica. Entonces, vamos a empezar con un punto que yo creo que ha sido el punto fundamental que ha caracterizado tanto a la Cámara Alta de Gobierno como a la Cámara Baja de Gobierno. Y ellos, lo que ellos básicamente nos decían es que esta persona católica iba a estar mejor porque nos decían que Jesucristo decía que había que ayudar a los demás, que Jesucristo decía que había que ser caritativo y por lo tanto, debido a la gran influencia que tenía o que tiene Jesucristo en estas personas sienten que están satisfaciendo los deseos y por lo tanto es más probable que vayan a ir al cielo.
Sobre este punto, que como digo es el punto que básicamente ha caracterizado todo el debate en la Cámara de Gobierno, tengo que hacer muchas refutaciones. En primer lugar, una idea que ya me ha adelantado mi compañera, y qué pasa con respecto a aquellas personas, en primer lugar, que no tienen los suficientes, aquellas personas católicas que no tienen los suficientes recursos como para ser caritativos, es decir, a estas personas se van a sentir enormemente frustradas, no van a poder llevar a cabo digamos, ese estilo de religión caritativo. Y en segundo lugar, ¿qué pasa también con aquellas personas que pueden ser moderadamente caritativas, pero que sienten que lo que están haciendo no tiene ningún tipo de influencia en la sociedad, no tiene ningún tipo de influencia en la mejora de las condiciones económicas de las personas a las que se está ayudando? Es decir, ¿qué pasa si estas personas católicas al final del día sienten que lo que están haciendo dando limosnas es al fin y al cabo perpetuar la pobreza de estas personas y no están haciendo nada? Entonces, lo que pasa con este punto es una cosa muy importante, es que independientemente de que yo como católico tenga una intención caritativa y manifieste esa intención caritativa, puede que eso para mí, o es lo más probable es que eso para mí no sea suficiente para yo considerarme un buen católico, si eso al final no termina en unos resultados positivos, si eso al final, esa intención que yo tengo caritativa, no se materializa en una mejora de las condiciones económicas de las personas. Entonces, considero que es altamente probable que yo como católico, a mí no me baste para considerarme un buen católico el hecho de tener una intención caritativa, sino que yo lo que quiero conseguir también, y lo que a mí me va a hacer al final, o lo que el impacto que vosotros me intentáis demostrar, solo se va a conseguir no solo con la intención, sino también con la producción de resultados materiales que mejoren las condiciones económicas de esas personas a las que está ayudando el católico. También es importante destacar, en un segundo lugar, que el impacto que se puede producir cuando esa persona católica se mezcla en todo este mundo de las ayudas caritativas. Esto creemos que también puede producir un impacto muy negativo para mí como persona católica, en tanto en cuanto la Iglesia siempre ha defendido, Dios siempre ha dicho que todos deben de vivir en unas condiciones igualitarias y tal, y yo veo cuando me mezclo en ese mundo que esto no es real, es decir, que las intenciones de Dios no se están manifestando en el mundo, que los planes de Dios no se están llevando a cabo, y por lo tanto esto, creo que esta idea también decía mi compañera, esto al final lo que puede producir en el católico es una pérdida de la fe, es una pérdida de vitalidad de Dios, o como se quiera decir, y creemos que esto también es un impacto muy negativo. En un tercer lugar, tenemos que destacar también una cosa muy importante, y es que vosotros, tanto la Cámara Alta de Gobierno como la Cámara Baja de Gobierno, me decía, es que Jesucristo decía que hay que ser súper caritativo y tal, y cual. Pero es que vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que estamos hablando de personas católicas. Jesucristo es un personaje de fundamental importancia, eso nadie lo niega, pero al final del día es quien tiene una influencia en cómo se forman las ideas de las personas católicas, no es tanto Jesucristo, sino lo que diga el Papa, porque el Papa es la persona que está viva, el Papa es la persona que presenta sus ideas, y al final la Iglesia Católica es la que más influencia tiene en la configuración del pensamiento de las personas católicas. Entonces, lo que ocurre con esto es que la influencia de Jesucristo y de esas ideas caritativas que vosotros me decíais, y en la que basabais todo vuestro caso, no es tan importante, porque al final del día, la institución que marca cómo se concibe el pensamiento de los católicos es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, yo no he escuchado en los últimos tiempos decir a los cristianos que tienen que sacrificar su vida, que tienen que gastarse todo su dinero en dar limosnas a los pobres, que tienen que hacer todo esto para ayudar a los pobres. Yo esto a la Iglesia Católica no lo he visto decir. Porque una cosa muy importante de vuestro mundo es que nos situáis a primera posición como completamente sesgado. Nos decíais, es que si ese católico opta por la forma de acercarse a la religión contemplativa, va a ser una persona totalmente egoísta, va a ser un grandísimo cabrón y no va a poder ayudar a nadie. Y esto, como digo, nos situáis en un terreno totalmente sesgado, porque el hecho de que yo, como católico, adopte esa forma de acercarme a la religión contemplativa, no significa necesariamente que yo no pueda ayudar a una persona que me está pidiendo ayuda, no significa que yo no pueda dar a una persona que sé lo que él necesita. Lo que pasa es que no implica que yo tenga que dedicar exclusivamente mi vida, tenga que sacrificar todo mi ocio a ayudar a los católicos. Entonces, en nuestro mundo también se produce ese beneficio. Entonces, al final del día, este debate creemos que las comparativas se quedan en Cámara de Segundo Gobierno, porque lo que nosotros te decíamos era una cosa muy importante, y es que te decíamos que al final del día
para el católico es absolutamente fundamental que se centre en ese interés o en su concepción individual. ¿Por qué? Porque yo como católico, partiendo de la base de que quiero ir al cielo y de que quiero estar bien con respecto a Dios, es mucho más probable que lo consiga si me centro individualmente en mí, si veo todas las cosas que pueden haber en mí, pensamientos, pasiones, que no le pueden gustar a Dios y que pueden ser malas ante Dios y que me pueden llevar a ir al infierno. Y por lo tanto, cuando se produce esta contemplación, que la han hecho muchísimas personas a lo largo de la historia, como Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, es mucho más probable que al final del día yo me sienta bien conmigo mismo, sienta que he hecho todo lo que Dios quería, porque también he sacrificado, en cierto modo, mi vida por Dios, en tanto en cuanto todas las pasiones, como se dice en el Infoslight. Entonces, no solo esto, sino que también hemos demostrado que con el modo de acercarse a la religión que nos está defendiendo el primer gobierno, se produce también una grandísima frustración cuando el católico que basa toda su esencia como católico en que hay que ayudar a las personas pobres y en que hay que sacar de las personas pobres, está viendo que no se consigue todo esto, que no se consiguen todos sus objetivos y que por lo tanto, en el momento en el que le llegue la muerte, por muy buenas intenciones caritativas que tuviera, no ha conseguido cumplir ninguno de sus objetivos y por lo tanto ante Dios sigue siendo pues una persona que probablemente no va a ir al cielo. Por todo ello, muchas gracias.